¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Como siempre arrancamos nuestra tertulia. Es momento de reflexión, de analizar los titulares que nos deja hoy la jornada. Seguimos muy pendientes de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Hoy en tertulia en Ágora contamos con la presencia de dos diputados electos, elegidos por el Partido Socialista y por Compromís, y además dos periodistas. Es una de las reflexiones y debate que queremos hacer esta noche. ¿Quién será el nuevo presidente de la Generalitat? ¿Debe ser Ximo Puig o Mónica Oltra? Lo conocemos y lo valoramos a lo largo de la noche. Les presento esta noche con nosotros José Muñoz, es secretario general de Choves Socialistas y ya diputado electo. José, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por el resultado. Gracias. Al final... ¿Se consiguió entrar en el score? Sí. Bueno, después de tantos debates que lo hemos comentado a veces, pues mira, al final he tenido la suerte, la oportunidad de ser diputado y es un honor para mí y una alegría. Bueno, y para nosotros también, que saliste como no sabíamos qué iba a pasar y yo me acuerdo entraste que de lo hemos diputado. comentado, ¿no? De hecho, también uno Pérez Fuset, que viene a menudo, también ha entrado de concejal, que lo comentamos creo que en el último debate aquel y al final... Bueno, muy bien. Venga, pues gracias, José, bienvenido. Gracias. También está con nosotros, habitual a veces de Ágora, es también ya diputado electo de Compromís, Juan Ponce, buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena también. Muchas gracias. Por la parte que le toca, que es mucha. Pues sí, la verdad es que han sido un resultado espectacular. Ni los más optimistas llegábamos a prever un resultado tan... Bueno, hemos triplicado, hemos superado más de multiplicar por 3 los resultados de hace 4 años. Y bueno, pues bienvenido, Juan, mucho que analizar también esta noche. Dos periodistas que nos gusta tenerlos siempre cerca. Hablamos de nuestro compañero, colaborador de la casa, Eduardo Alcalde. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo, como bienvenido. Siempre. Y también con nosotros el periodista Javier Peris. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchos acontecimientos. Ahora mismo todos pendientes de lo que pasa en la calle Quart. Javier. Sí. Ahora lo comentaremos, ¿no? Se confirma... Veremos qué pasa, porque son varias las noticias que nos llegan desde la sede de la calle Quart. Parece que Alberto Fabra ha planteado la posibilidad de abandonar la presidencia del Partido Popular. José, por cierto, nos decía que acababa de pasar por la sede, que había bastante movimiento de manifestantes porque sabían de esta junta. ¿Y cuál era el ambiente que se respiraba allí en la calle Quart a esta hora? Yo de hecho he llegado un pelín tarde, que tú lo sabes, precisamente porque he pasado por la calle Quart y lo que había era, bueno, por un lado muchos medios de comunicación, de hecho La Sexta estaba ahí también, medios nacionales y autonómicos, y luego aparte había en la acera contraria, con la más alejada de la sede del Partido Popular, una serie de manifestantes, fundamentalmente gente de Canal Nou, pues llamándoles lladres y criticando pues a la gestión y al propio Partido Popular. Eduardo Alcalde anuncia a Fabra posiblemente que deja la presidencia del Partido Popular, aunque la duda está si seguirá o no hasta el Congreso. ¿Decisión acertada de Alberto Fabra tras los resultados obtenidos? Yo creo que sí, que decisión acertada y yo creo que obligada. Creo que este país tiene que empezar a parecerse un poco más a los países de nuestro entorno. En Inglaterra, cuando ha habido elecciones recientemente, los partidos que han perdido las elecciones han dimitido sus secretarios generales o sus presidentes, pues porque no han sido capaces de conseguir encauzar a sus votantes o conseguir los resultados que más o menos esperaban. En cualquier caso, yo entiendo que Fabra tiene un papel institucional que hacer hasta que tome posesión el nuevo presidente de la Generalitat y que ese lógicamente lo tiene que seguir efectuando, que es el actual presidente de la Generalitat. Señor Peris, ¿aguantará hasta el próximo Congreso o no? Son noticias que iremos conociendo a lo largo de la noche. En cualquier caso, dejar la presidencia del Partido Popular le toca a Alberto Fabra por los resultados obtenidos. Yo, hombre, estoy de acuerdo con Eduardo, que es una dimisión obligada. Lo que no estoy tan de acuerdo es que eso, en fin, ocurra en España, ¿no? No es fácil que ocurra. No es habitual. No es habitual, ¿no? Pero de todas maneras, él podía haber argumentado y no hubiera forzado demasiado el argumento, que él ha llegado en una situación muy mala. Él ha tenido que hacer un trabajo muy sucio, en unos aspectos no ha acertado, en otros aspectos sí ha acertado, por lo menos en lo que se refiere a la regeneración, o al recambio de líderes y de personajes y de modos de trabajar y de comunicar y de gestos. Es que Fabra ha incorporado en estos 3 años, yo creo que muchas novedades que eran bastante extrañas antes en el Partido Popular. Y
y además creo que la fórmula de mantenerse en la presidencia, ya diciendo de entrada que él no va a entrar en la batalla, yo creo que eso desde el punto de vista de la organización, de una organización, sea empresarial o política, o lo que sea, creo que es muy buena, es muy acertada, ¿no? Él puede dar la cara sin estar interesado personalmente en las puñaladas que va a haber, puñaladas entre comillas, pues bueno, o en el debate si queréis más fino el asunto, ¿no? Entonces creo que es un favor que le hace además ¿al partido? Al partido, a la sociedad en general, creo que es una buena fórmula. Juan Ponce, que ya ha sido diputado, que ha vivido una legislatura importante en les Corts, la pasada, ¿cómo ve la decisión posible de Alberto Fabra de abandonar la presidencia del Partido Popular en la Comunidad Valenciana tras los resultados obtenidos? Bueno, yo no sé si tras los resultados, tras su gobierno, yo no estoy de acuerdo en lo que comentaba Javier, de que ha habido cambios en las formas de hacer del Partido Popular. Fabra tiene consejeros de su equipo de gobierno que están imputados y ha seguido en la misma línea que hacían anteriores gobiernos de opacidad y de no permitir que nos llegue la información a los grupos parlamentarios. Nosotros hemos presentado denuncias porque por un lado el gobierno valenciano no te da la información que solicitas y porque por otro lado la mesa de las Cortes bloquea esas peticiones de información, de documentación. Por tanto, no ha habido un cambio sustancial. Claro, lo que pasa es que... Bueno, ¿a qué cambio se refería en este caso, señor Peris, por aclarar este punto? Que yo sepa, creo que ha dado mucha más información de la que se daba, muchísima más, y aquí lo ha reconocido gente del Partido Socialista, además en esta misma tertulia, las cosas como son. Que ha habido también peticiones y tal, pues que por lo que sea han dado argumentos de logística, etcétera, etcétera, para no darla. Luego a mí me encantó lo primero que hizo cuando fue nombrado presidente democráticamente, pero bueno, cuando fue nombrado en su momento, que fue recibir por primera vez a las víctimas del metro. Sí. Creo que no ha sido eso suficientemente valorado, y lo digo como torrentino, además, porque era indecente lo que había hecho hasta entonces la Generalitat. No sé, yo en eso no estoy de acuerdo. Ha dado también, ha pedido disculpas también reiteradamente por todos los problemas que ha habido de liquidez, que no, por supuesto no basta. Yo no digo que la gestión o el balance de Fabra sea bueno, porque más allá de la corrupción... Pero que no lo ha tenido fácil, yo creo que aquí estamos de acuerdo. Lo ha tenido muy difícil, y por lo menos ha mostrado más empatía que otros políticos, de todas formas, y miro a Madrid. En el caso de las víctimas, es que hay muchas cosas que, por ejemplo, varias cosas. La primera, yo creo que Fabra sí que está interesado en su relevo, y aquí creo que es muy importante hablar de matices, fundamentalmente en los partidos políticos, cuando hay una catástrofe, una debacle como la que ha ocurrido. Fabra no dimite, no dimite. Lo que está diciendo es que no se va a presentar al próximo Congreso. Este matiz es fundamental, porque lo que está haciendo Fabra es pilotar la transición hasta la nueva constitución del órgano de dirección del Partido Popular. Esto implica que él necesariamente sí que tiene interés en lo que ocurra, y fundamentalmente yo creo que irá más en una cuestión de quién va a ser su sucesor o sucesora, que parece que luego sí, no sé si es el día de hoy, pero podemos elucubrar sobre eso. Y es inevitable que tenga preferencias, pero que sí, pero hay una gran diferencia en tener interés en que Menganito sea presidente, a tener interés en ser uno el presidente. Hay una gran diferencia. Sí, pero también hay una tercera parte, que es no tener ningún tipo de interés, que creo que era lo que te referías más al principio, que en ese caso es dimitir. Y hay que darse fuera del margen y no interceder ni para uno ni para otros. Creo que no es lo que está haciendo Fabra. Creo que dimitir sería muy cómodo, por supuesto. Eso realmente me da un poco más igual este tema, pero sí que hay cosas importantes que creo que hay que remarcar. La primera es lo de la falta de información. Bueno, evidentemente la época de Camps creo que fue y la de Zaplana, pero especialmente la de Camps fue una época oscura y opaca 100%. ¿Que Fabra mejora eso? Sí, pero claro, empiezas desde un punto, vamos, que era una auténtica barbaridad. De todas formas, lo está diciendo Juan, se ha ido al Tribunal Superior de Justicia y le ha dado muchísimas veces la razón a la oposición, porque sistemáticamente se negaba a la oposición la posibilidad de entrar a la información de todos, que por cierto va a ser una de las cosas que vamos a disfrutar en este nuevo tiempo político, que es abrir los cajones, abrir las ventanas y que haya sobre todo... no sé, transparencia, ¿no? Sí. Hablemos de futuro, Eduardo Alcalde. A mí me gusta más hablar de futuro que de pasado. Yo creo que el Partido Popular es el pasado y hay que hablar de futuro de las dos fuerzas. El futuro gobierno que se vaya a constituir, en el que probablemente dos representantes de los partidos que van a formar ese gobierno están aquí. Bueno, pues vamos con ello, porque la fecha ya está puesta, 11 de junio.
Se vuelven a convocar les Corts Valencianes. ¿Habrá acuerdo entre las fuerzas políticas? Parece que sí, pero lo que no está todavía tan claro es quién será el presidente de la Generalitat o presidenta. Chimo Puig, Mónica Oltra. El debate está servido porque todavía no hay nada claro. Juan. No, pues obviamente no hay nada claro. En cualquier caso... Ambos mantienen las expectativas de serlo. Mónica sí, lo ha dejado porque, claro. A ver, el resultado electoral ha sido casi un empate técnico. El PSOE ha estado... Bueno. A ver, un empate técnico bueno, si me entre, permites, entre 6 o 7 diputados de diferencia. ¿Cuánto? ¿Cuántos diputados? Cuatro diputados y 2 puntos porcentuales. Pero me da igual, eso es un empate técnico. A ti te da igual. Yo te estoy dando... La aritmética dice que hay 4 diputados. Para mí es un empate técnico, eso, porque son 2 puntos, no son 4, no son 9 como en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo. Son 2 puntos. Bien. O sea, la diferencia es relativamente pequeña. En unas provincias hemos ganado, en la provincia de Valencia hemos ganado nosotros abrumadoramente, en la de Castellón y Alicante han ganado el Partido Socialista. Es decir, yo estoy dejando los datos encima de la mesa. Luego veremos quién, digamos, tiene más o menos derecho a eso, pero a mí ahora mismo me da exactamente igual. O sea, nosotros lo hemos hecho durante toda la campaña. Para nosotros lo fundamental es cambiar las políticas. Lo fundamental es el programa electoral. Hemos dicho que hay 2 cosas que son irrenunciables. Hacer un plan de choque contra la pobreza y impedir que toda esta corruptela que se ha producido históricamente en nuestro territorio se pueda volver a producir. Entonces, esos 2 planes de choque van a ser innegociables. Pero tendrá que haber un presidente o una presidenta. Bueno, yo no sé, supongo que el Partido Socialista los aceptará. Juan, yo a partir de ahí... Una tercera que también es interesante, que es la exigencia de una financiación justa a España, que creo que es necesario. Pero me refiero, en eso también creo que estaremos en acuerdo. 3 pilares fundamentales, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá que ver en qué medida se alcanzan acuerdos también a nivel global. Pero desde el partido, ¿estáis convencidos de que Mónica Oltra debe ser? De momento no renunciamos a ello. No renunciamos a ello. A ver, ¿qué dice el Partido Socialista? Yo creo que voy a intentar ser bastante práctico, porque en esto es lo que ayuda, vaya. La cuestión aquí es que lo que creo que está pasando es que evidentemente Compromís está llegando, como el Partido Socialista, con un programa de máximos, bueno, aparte de todo de la negociación y de los acuerdos en proyecto y en programa, ¿vale? Eso yo creo que coincidimos en muchas cosas y evidentemente se puede, yo creo que no hay problema a la hora de desarrollarlo para intentar hacer lo que estamos hablando, un gobierno único, que yo creo que es la idea. Pero en el momento de la negociación, yo creo que al final hay que establecer una serie de reglas que sean aplicables para la generalidad, no para la generalitat, sino para la generalidad. Un pacto global. Entonces, lo lógico en los pactos globales es que eso se respete. Yo entiendo que en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó tiene la legitimidad, porque las urnas así lo han dicho, de que encabece ese liderazgo en la propia ciudad, pero también entiendo que para la Generalitat Valenciana el liderazgo otorgado en las urnas es para Chimo Puig. Ahora bien, eso además, teniendo en cuenta que el Partido Socialista y Compromís va a tener que pactar en muchísimos pueblos, Diputación, Cortes y demás. Entonces creo que tenemos que sentar una base sólida de acuerdos que sean respetados en los sitios. Estáis llamados a entenderse. Y además es que la ciudadanía no nos permitiría no entendernos. Yo creo que castigaría a los partidos el que no pudieran llegar a un acuerdo, y estoy completamente de acuerdo con José en los criterios que está elaborando, porque es que además la voracidad en las declaraciones de Mónica Oltra han confundido a mucha gente, y yo creo que no hay que confundir a la gente por 2 motivos, por un motivo fundamental, porque se van a pactar un montón de cosas y un montón de ayuntamientos, con lo cual yo creo que lo primero que se tienen que sentar, y como ha dicho Juan, estas son las cosas que queremos hacer, en qué estamos de acuerdo, en qué es lo que vamos a trabajar, porque ayer se hablaba de que también podía llegar a un acuerdo Compromís con Podemos. Claro. Pero es que también puede llegar a un acuerdo el Partido Socialista con Ciudadanos. Pero no nos daría la suma. Está todo abierto. Nosotros lo único que hemos hecho en nuestra ejecutiva es acordar que hemos articulado dos comisiones que van a evaluar y van a hablar con todos los partidos, excepto el PP, obviamente, para ver cómo se aborda el futuro. Y eso ese es el primer paso que hemos dado. A partir de ahí, el último paso que tendremos que dar es someter a rectificación de nuestras bases en el Consejo General, que tendrá que producirse el fin de semana anterior
De la toma de posesión, de la ¿no? toma O de de la posesión. investidura, ¿no? Es De que la- claro, porque es que... Primero es... Claro. Sí, de la primero se creación toma- de las nuevas Cortes, ¿vale? Entonces, ese fin de semana anterior someteremos a ratificación, Los a evaluar a acuerdos. nuestra gente lo que vais a decidir en este caso, de lo decidido. Javier Peris, le veo cara de preocupación. Sí, ¿Qué pasa? Sí, estoy muy decepcionado. ¿Por qué? Mira que han pasado solo 48 horas. Y yo, bueno, como mucha gente, incluso gente que ha votado a lo mejor a otras opciones, estaba respirando no sé, como un ambiente efectivamente más fresco, más de cambio, ¿no? Da la impresión, Dios mío, después de 20 años y después los últimos 4 o 5 años, lo duros que han sido en todos los aspectos, ¿no? Político, pero también social, económico, etcétera, ¿no? Pero, en 48 horas... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ver que los dos partidos, lo primero de lo que estamos debatiendo es quién de los dos quiere ser califa en lugar del califa, estoy absolutamente ¿Decepcionado? asombrado, Es que pero es de además, lo último pero que hay que además con un tono que digo, pero bueno, pero de verdad van a empezar así ya, una diciendo, y luego, vamos a ver, ayer escuché a Mónica Oltra hablando de cordón sanitario al PP hasta que recupere la decencia. Digo, esto lo puede decir, no sé, Teresa de Calcuta, ¿vale? Pero incluso ella, precisamente por tener algo de decencia, jamás hubiera tenido esa falta de humildad, ¿no? O sea, da la impresión de que no se han quitado la pancarta todavía, ¿no? ¿No? Y luego hay que eliminar los liquidadores de Canal Nou, tienen que atender el mandato de las urnas y eliminar y dejar de trabajar y tal. Oiga, pero usted realmente quiere solucionar el problema de la televisión pública o quiere seguir con la pancarta cuando está obligada a ser la presidenta o vicepresidenta o lo que sea de todos. De todos, que no puede usted seguir hablando como si estuviera en la oposición. Juan, Tiene que ser bueno, la presidenta. pero hombre, a uno quizás no De lo todo. había asumido. A ver, Juan, ¿qué Bueno, decía? Yo no estoy de acuerdo en esto. Claro, el debate se va a ver quién va a ser presidente o dejar de ser presidente, que para nosotros es lo último y lo menos importante. Quizás los medios lo enfocamos así, es cierto. Vale, iba a decir eso precisamente. Pero Juan, en segundo lugar, pero ellos también lo han planteado. Solamente una pequeña puntualización. Ten en cuenta que ese matiz que acabas de decir Sí. es muy importante para la gente que ha votado, para saber quién va a ser el Yo presidente. creo que no, para la gente lo Yo creo que importante sí, es que pero- cambien las políticas. Le va a dar igual que sea un presidente o una presidenta si las cosas empiezan a cambiar desde el minuto cero, que es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a hablar de políticas y a ver de cómo se va a hacer ese cambio y eso segundo ya se verá. Ya se verá. Desde luego que el régimen del Partido Popular, porque ha sido un régimen, y han sido 20 años, estos 4 últimos años se han suavizado, de cara a la opinión pública, han intentado... Yo sé que este discurso el va a señor- continuar los próximos 2 años. También lo hizo Rajoy con Zapatero. Pero, A ver, mira, José. ¿Pero qué José discurso? Muñoz. No. A ver, tú has o sea, sacado el hecho de que estamos con la pancarta y no sé cuánto. No. Hay que acabar de limpiarlo todo. Mira. Espérate que lleguemos al gobierno y que empecemos a abrir cajones y tal. A ver, es que la Venga, situación, algún tiempo, la es situación verdad, es muy, señor Pérez. muy A ver, complicada. José. Hemos pasado en 4 años de 17.000 millones de deuda a 40.000. ¿Vale? Estos 4 últimos años que ha habido un austericidio gigantesco que ha llevado a unos niveles de pobreza en la sociedad que son inasumibles. ¿Vale? Pero no sabemos, todavía no lo sabemos todo, porque nos han tapado buena parte de la información. Entonces, lo primero es tomar esas medidas drásticas para que minimizar esos niveles de pobreza. Y lo segundo es acabar de aclararlo todo. Eso es lo que a nosotros nos Y tomar preocupa. en marcha. A ver, Sí. José Muñoz quiere Mira, intervenir. ¿Sí? siempre que veníamos a debates aquí y coincidíamos con alguien de Ciudadanos o de Podemos, yo siempre decía lo mismo y lo repito. Yo el principal problema que me planteaba, sobre todo Ciudadanos y en algún caso también Podemos, es la falta de programa político porque acababan de nacer y no tenían definido muy bien lo que querían hacer aquí en la Comunidad Valenciana, y eso lo hemos hablado muchas veces. es cierto. En el caso de Compromís, ellos tienen un programa trabajado igual que nosotros, que ha estado Con en la una experiencia oposición. de oposición, claro, lógicamente. con una oposición, pero sobre todo con un programa que nosotros, por ejemplo, el Partido Socialista, cuando presentó el programa político, no era un programa electoral, era un proyecto de gobierno. Entiendo que Compromís también. Evidentemente aquí de lo que se trata, lo estaba apuntando Juan, pero yo diría más cosas. Aquí hay 2 pilares fundamentales, que es la educación y la sanidad, que yo creo que tenemos todos clarísimo lo que hay que hacer, que sobre todo es revertir la situación que ha creado el Partido Popular. En el tema de la corrupción, la transparencia, la apertura de las instituciones, la relación con la ciudadanía. Es que eso es tan básico que yo creo que no vamos a... Entendeme bien, no vamos a pelearnos en eso, ¿vale? Pero es que tampoco nos vamos a pelear en cuanto a es Chimo, es Mónica, es Joan Ribó o es otra persona. Pero sí que es cierto que en el escenario en el que estamos,
en un momento de pactos, evidentemente estas cosas se tienen que poner sobre la mesa, pero sin dramas. Prefiero con la normalidad democrática de que hay varias personas que quieren optar a un puesto y con democracia, con normalidad, con pactos y sobre todo con proyectos conjuntos y con gobiernos únicos se llegará con toda la normalidad. En el caso de que Compromís pactara con Podemos, Eduardo Alcalde, porque esto lo ha planteado usted anteriormente, podría llegar a pasar. Yo no creo que vaya a pasar. ¿No? Yo creo que hay tantas cosas en juego. Compromís es un partido que lleva muchísimo tiempo queriendo gobernar, con lo cual yo no creo que por intentar hacer un jaque mate vaya a forzar una situación, porque al final se tienen que pactar en un montón de sitios. Yo creo que lo que ha dicho antes José va a ir por esa línea, ¿no? Y yo estoy convencido de que van a llegar a un acuerdo. Estoy convencidísimo. De todas formas, lo que sí que me da un poco la sensación, por lo que estáis diciendo, que va a ser... El problema va a ser, vamos a gobernar, vamos a llegar a gobernar, ya tenemos cuáles son nuestros criterios, educación, sanidad, lo has dicho y además me parece muy bien. Y cuando lleguéis allí os vais a abrir la caja y vais a ver que no hay nada, no hay deuda, un duro. Peor. Y que no vais a poder hacer muchísimas de las cosas que en principio queréis hacer. Y por lo que estoy escuchando me da la sensación que vais a empezar a buscar todas las cosas que se han hecho mal, que me parece muy bien también que lo hagáis, y el primer año vais a estar dedicando a llevar eso a los tribunales. Correcto. Bueno, pero vamos a ver, pero ya sabéis que hay que ir a los tribunales, pero vamos a ver, esperar a ver los papeles. Sí, claro. Sí. Algunos los hemos visto, pero es que, otros tenemos información de lo que hay. O sea, no es incompatible. Yo el primer año no quiero estar yendo únicamente a los tribunales. Pues sí que digo una cosa. Judicializar otra vez la política. Pero yo sí que digo una cosa. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de la empresa. Lo primero que haces cuando compras una empresa, o previamente, es auditar. Haces una auditoría para saber en qué situación te la dejan, porque muchas veces los propios empresarios no te dicen la verdad cuando te la venden. Y evidentemente el Partido Popular no nos va a decir la verdad sobre la situación actual. Pero también estarla montándose durante todo un año de lo que ha sido la anterior gestión. No hace falta un año. Esto se hace todo mucho más rápido. Pero te digo una cosa, efectivamente, no hace falta paralizar la administración para auditarla. Tú puedes seguir trabajando simultáneamente y es lo que... Porque una de las cosas fundamentales, y la política es eso, el arte de la política es eso, es vosotros habéis llegado, ibais a gobernar, ibais a ganar porque habéis conseguido captar la atención de los ciudadanos y les habéis creado unas expectativas. Pues las expectativas, una esperanza. Pues las expectativas no hay que defraudarlas, hay que desde el primer día intentar hacer eso y explicar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo la sensación que tengo respecto a todo esto, y lo digo con sinceridad, es que va a haber un cambio que se va a percibir con tanta facilidad, y es que, por ejemplo, hablabas de las víctimas del metro, que es simbólico, pero creo que dice mucho. La posibilidad de que el presidente de la Generalitat, y esto sí que yo creo que hay que reabrir, me refiero, así como en otras cosas a lo mejor dices, bueno, pero en el caso de las víctimas del metro, yo sinceramente creo que se cerró en falso y tenemos que volver a abrirlo para saber qué ocurrió realmente. Ojo. Es evidente que se ha cerrado en falso porque sigue habiendo manifestaciones todos los meses, por lo cual los afectados no se sienten confortados. Y creo que eso sí que lo ha hecho muy mal el Partido Popular, porque aunque los recibiera el presidente Fabra, que hasta entonces no los habían recibido, les estaban pidiendo que se volviera a abrir la comisión y que no se cerraran falso. Las Cortes. Porque hay que recordar que aquella primera comisión estuvo absolutamente amañada, lo cual ya lo hemos podido saber durante esta legislatura, porque han ido apareciendo documentos y muchas de estas cosas ha hecho reabrir a nivel judicial, pero lo que interesaba eran las responsabilidades políticas. Claro, porque lo veo reflejando otra vez, señor Peris. Claro. Es que es más de lo mismo. ¿Cómo que es más de lo mismo? Bueno, esto es un... Yo creo que cuando hay una manifestación mensual de un colectivo... A ver, un momento. No me tienes que contar lo de las víctimas de Torrent, que conozco a víctimas de tal, y es un tema que estoy muy sensibilizado con este asunto. No. Estoy oyendo hablar de tribunales, de auditorías, de no sé cuántos, de construcción de patatín. También. Al final ya solo me voy a fiar de Podemos, porque no va a estar en el gobierno, pero va a decir, si queréis nuestros votos vais a tener que hacer esto, rebajaros los sueldos todos, eso para empezar. Segundo, el plan de la pobreza con el que seguramente coincidiréis, pero concretando, y un plan antidesahucios viable legalmente, que ahí pues seguro que la gente del PSOE está más preparada para estas cosas, aunque fueron absolutamente insensibles el gobierno de Zapatero a la epidemia, bueno, Javier, y al drama. De verdad. No, y eso no me lo tienes que contar. Eso no me lo tienes que contar. Y hasta Pérez Rubalcaba, por alusiones, y además antes ha quedado Juan. Es que eso no me lo discuten, ¿eh? O sea, hasta Rubalcaba pidió disculpas porque no supieron ver el dramón que se estaba gestando en España. A ver, contesta José
y Juan también se ha quedado Javier, invitado. me parece bien que te quedes con la auditoría, con el reabrir, judicializar o llevar a los tribunales lo que se ha hecho tal. Es el tono que estoy oyendo. Pero quédate también con la segunda parte. Es el rum rum. Ya, prefiero... primero, o sea, es que es lógico, es lo que te decía, la auditoría es para saber el estado en el que estamos, pero es que simultáneamente, y también me gustaría que te quedas con esa parte, es construir, es generar otro modelo productivo. Están previstas legalmente las auditorías. Es generar otro modelo productivo, es generar una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad. Eso no es decir nada. ¿Que no es decir nada? No es decir nada. Pero claro que sí. Claro es lo que ha dicho Eduardo, vais a abrir la caja y sabéis qué vais a hacer. Vais a llamar a Madrid y vais a decir, oye, Montoro, es que no podemos pagar a los colectivos estos, a estas empresas de trabajo social con las que tenemos unos convenios. Bueno, vamos a darles un voto de confianza. Y Montoro va a decir, pues mira, si es que la semana pasada os envié para pagar a los funcionarios. ¿Sabes a quién no podremos pagar? Probablemente. ¿Sabes a quién no podremos pagar? A todos esos que se han aprovechado de los conciertos privados del modelo Cotino. Probablemente a esos no les podremos pagar. No podremos pagar a todos esos que se lo han llevado, a esos que se lo han llevado calentito. Que sepáis que en esas residencias hay unos trabajadores. Sí, claro. Que si no cobran la empresa, ellos no cobran. Por supuesto. A ver, Juan Ponce. Sí. Y que son igual de respetables que los de Canal No, igual de respetables que los de Canal No. Estábamos hablando de Fabra y por eso hemos sacado de que hubo un gesto, recibió a las víctimas del metro, pero el gesto de verdad hubiera sido reabrir esa comisión de investigación y no lo hizo. Lo mismo que ha estado justificando las políticas de las anteriores legislaturas, sobre todo de Camps. Es que no sirven para nada las comisiones de investigación. No servían para nada. No, se está manipulando de arriba abajo. Desde luego que no. Y todavía están en ferrocarriles, buena parte de esos directivos. Muchos de ellos ascendieron después del drama del accidente de metro y es una de las 1000 cosas que hay que limpiar. Pero tú has sacado el tema del accidente de metro y entonces yo he puntualizado. A depuración. Esto es una depuración. Suele hacer justicia y a buscar responsabilidades políticas. Javier, hay que hacerlo a todos los niveles. El problema es que hay que hacerlo a todos los niveles. ¿Vale? Pero, tú estabas intentando justificar que el gobierno de Fabra había supuesto un cambio y yo decía que cosmético y que de realidad nada de nada. Javier, el problema son esos 40.000 millones. A los gobiernos se les da de entrada 100 días de margen. Sí. Tú no les has dado ni el que lleguen a formarse como gobierno. Y el que tengan cosas sueltas. Bueno, por cierto, declaraciones de la alcaldesa de Valencia que acudía a la junta directiva que han pensado a las 7 de la tarde y dice: voy a cumplir con mi obligación de alcaldesa hasta el último minuto. La dirigente descarta a priori una marcha al Senado. Dice, ni lo he pensado, ni lo ha planteado. Era uno de los titulares también hoy en la prensa, la marcha de Rita. Creo que acabará yéndose al Senado. Sí. O a las Cortes. Que tiene que viajar y volver. Es diputada, o sea, a lo mejor se quedará como diputada en las Cortes. No irá nunca, como ha hecho esta legislatura. Sí que iba y votaba. Y se iba. Entonces ya constaba que había ido. Vale, pues prefiero. Eso para Rita Barberá tampoco es desconocido. ¿Sabes? Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos? José, Juan, reuniones en sus partidos, política de pactos abierta, habrá un presidente de la Generalitat de izquierdas, esto está claro porque Soy Partido Popular ya está descartado que puedan llegar a un acuerdo. ¿Y cuándo se decidirá quién será el presidente de la Generalitat? ¿Lo iremos viendo en las próximas semanas, antes del 11 de junio? Obviamente. Yo espero que sí, la verdad. Nosotros ahora lo que estamos, yo creo que un poco todos los partidos, primero analizamos el resultado electoral, vimos las posibilidades electorales que nos daban los resultados. Hemos visto, por ejemplo, muchísima recuperación de poder municipal, lo cual es una noticia para nosotros muy positiva. El cinturón rojo o el cinturón del Horta vuelve a ser rojo, lo cual es una gran alegría. Y luego viene también pues, la parte del gobierno de la Generalitat. Y creo que estamos todos un poco, porque esto un poco funciona así, al final se crean comisiones que se encargan de la negociación y luego se ratifica, ¿no? Nosotros estamos un poco también en ese punto, comisiones de negociación. Yo le quería hacer una pregunta a Juan, porque conozco un poco menos el funcionamiento. Vosotros sois una coalición de partidos, que sois Iniciativa, Bloc y el VERS. ¿Cómo tomáis las decisiones desde el punto de vista cuando vayáis a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista? O con quien sea. No, pues las decisiones se toman en la Ejecutiva, donde estamos todos representados, donde también hay representantes de los jóvenes y de la gente independiente, porque no hay que dejar de mencionar que a Compromís, sobre todo, ha llegado muchísima gente que no ha querido estar en ninguno de los tres partidos y ha querido ser de Compromís. Eso es lo que nos ha hecho crecer en los últimos años y coger más fuerza, ¿no? Y yo creo que también dar credibilidad
de cara a la sociedad, viendo que son partidos que en principio cada uno tiene una prioridad, coincidimos todos en lo básico, ¿no? Y en eso básico es en lo que asuma la gente. Entonces, la decisión se toma en la Ejecutiva y si son decisiones de trascendencia se trasladan al Consejo General, donde están representados todos los representantes municipales, todos un representante comarcal, los cargos públicos, que de alguna forma también tienen su representatividad y tienen algo que decir, y bueno, son del orden de 400 personas que... Con lo cual sois un tripartito en sí mismo ya. Exactamente, experiencia lo cual nos da una ventaja fantástica, creo yo, de cara a estas negociaciones. Pero bueno, que van esta a legislatura, por lo menos en la prensa hemos leído que había chirridos en determinados momentos. No, lo que había era debate y búsqueda de acuerdos y de consensos. Insisto en que somos partidos con orígenes distintos, que teníamos claro el 90% de programa, y esa es nuestra herramienta básica para funcionar. ¿Va a haber algún problema cuando tengáis que poner eso blanco sobre negro con lo que se va a pactar? Compromiso, yo creo que además, sobre todo durante los últimos meses y después del resultado electoral, ya si antes mirábamos poco nuestras diferencias, ahora nos dan, creo que exactamente igual, lo prioritario es lo prioritario y vamos a trabajar decididamente por eso, porque es lo que nos ha exigido la gente. Este salto cualitativo, lo de recordar, hemos multiplicado por más de 3 los resultados de la... El Scorch del Ayuntamiento. Sí, y en general, 450.000 votos. Para vosotros ha sido probablemente el Ayuntamiento de Valencia, en donde habéis sido los segundos y en muchos barrios los primeros. Sí, y en muchos municipios también. Incluso los primeros también hemos ido en yo lo digo en Valencia porque es una ciudad probablemente que tuviéramos el pensamiento de que era una ciudad más conservadora desde el punto de vista sociológico. Bueno, no fue conservadora en la primera época de la democracia y bueno, se ha visto... Yo lo que creo es, a ver, durante los últimos años se ha sacado de nuevo a mucha gente de la abstención. Mucha gente que era progresista y que había ido a la abstención pues, por el descrédito de la política en general, de ese bipartidismo, que en muchos casos parecía que era más de lo mismo, un partido u otro, y toda esa gente estaba desmovilizada. Lo que ha pasado ahora es que yo creo que toda la gente más o menos progresista está movilizada y ha votado. Gente de derechas, una parte se ha quedado en su casa y otra se ha dado cuenta que votar de derecha era tirarse piedras en su tejado, porque el gobierno del Partido Popular ha trabajado para el 1% de la población. No digo el 10 o el 20%, no, para el 1%. Lo que dice Juan, y es verdad, se han roto máximas que pensábamos que no se podía mover, incluso no solo la ciudad de Valencia, sino que la propia comunidad daba la sensación, ¿no?, de que iba a seguir votando al Partido Popular independientemente de lo que ocurriera. Ha sido el partido más votado, también. Sí, no, pero bueno, de una manera absoluta, como ha pasado siempre. Solo un dato, considerando ciudadanos voto de derecha es el 38% del voto, y el voto de izquierda es el 54%. El 60-40% de bueno, izquierdas. no me gustaría terminar hoy la tertulia con uno de los temas más destacados de la jornada. Les voy a poner esta noticia que dábamos hace un momentito en Noticias Comunitat Valenciana, la aparición de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, hoy en la Ciudad de la Justicia. Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, ha comparecido hoy en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia. Ha asegurado que a medida que avance la investigación causará mucho daño. Ha pedido perdón públicamente por su actuación y ha destacado que intentará reponer todo lo que se ha llevado. Ya os he dicho antes que lo siento mucho, soy culpable de mis acciones, he sido inconsciente, he vivido en la inconsciencia, voy a intentar reponer todo lo que pueda y asumir la pena que me sea impuesta. Marcos Benavent fue durante muchos años el hombre de confianza del expresidente de la Diputación. Hoy ha reconocido que se vio envuelto en una espiral en la que mucha gente estaba metida en corrupción. Me lleva dinero de todo. De todo. ¿Y por qué lo hacía si ahora...? Porque era un yonki del dinero. O sea, uno vive en la inconsciencia y es un yonki del dinero, entonces entra en una historia y ves que casi todo el mundo está así y es lo que hay. Todo el mundo hace lo mismo. Casi todo el mundo está en movidas. Benavent se ha mostrado contento con el resultado electoral de este domingo porque cree que es bueno un cambio y afirma que algo ha repercutido el caso Imelsa. Hombre, yo creo que algo han afectado. Ahora, que no me carguen a mí todo el muerto de la situación que hay en el PP y de la derrota y de todas las historias. El exgerente se ha negado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6, que instruye la causa abierta tras una denuncia interpuesta por los actuales gestores de la empresa pública por irregularidades contables y sustracción de material informático. A ver, Javier Peris, porque soy un yonki
Es maravilloso. Maravilloso. O sea, es maravilloso. De guión de película. Es que sí, es que es casi una película americana, no, a lo mejor no de la política, pero sí el típico ejecutivo de Wall Street que se va metiendo en una espiral de dinero, tal, no, pim, pum, que le pillan, el desastre familiar, no sé cuántos, y luego encuentra pues, la fe cósmica en sus viajes por el mundo. O sea, esto es maravilloso. Hay que tomárselo así, porque esto es grave. Esto en cuanto a la imagen, digamos, ¿no? Al aspecto del tema. Pero yo siempre que alguien sale, pide disculpas, reconoce con naturalidad y se pone colorado diciendo lo que ha hecho, oye... ¿Lo aplaudes? A ver, José. Chapó y chapó. Yo es que hoy no coincido con Javier, pero que el próximo día coincidiré. A mí más que la imagen de un empresario de Wall Street y tal, me parece más a un contable de Al Capone, ¿sabes? En el que va a decir y va a cantar lo que ha ocurrido, a lo que ha ocurrido en una organización mafiosa, sinceramente, porque yo lo que pensaba, no, aparte de la anécdota de cómo va vestido y tal, y de la barba, tatuado. Yo lo que pienso hoy es que más de uno en el Partido Popular hoy no duerme, porque evidentemente lo que va a ocurrir aquí es que este señor va a decir todo lo que ha pasado en el Partido Popular en la provincia de Valencia, bueno, y más allá, porque ya decía, habla de recaudadores que llegaban a Castellón, en los últimos 20 años. Es decir, aquí más de uno estará... Lo que hay que decir es que, lógicamente, esta aparición estelar, aparición en todos los sentidos, porque parece un yogi que acaba de venir de Bombay, pues aparte de eso, lo que hay que decir es que este señor ha llegado a un acuerdo con el fiscal y que, lógicamente, va a intentar tener una pena menor. ¿Por qué? Porque le habían pillado con el carrito del helado, o sea, es que no tenía otra cosa que hacer. Se nos acaba el tiempo, y lo Juan, que va a hacer va a ser cantar. Interpretación, por supuesto, y nos vamos. Obviamente, a ver, esto debería ser la norma. Quiero decir, hay cientos de personas del Partido Popular que están imputadas. Hay 14 exconsellers, exministros valencianos que están imputados, procesados o condenados. O sea, el Partido Popular es un partido podrido. Me duele utilizar este tipo de palabras. De arriba hacia abajo. Y esto no es más que un ejemplo. Y lo que pasa es que tendría que hacer lo mismo todo el mundo, todos los que están en los tribunales ahora mismo deberían haber empezado por ahí. Esto. Me han pillado, lo siento mucho, pagaré lo que tengo que pagar. No. Y luego todos los que han encubierto. Bueno, pues me dicen mis compañeros que tenemos que terminar. Javier Peris, gracias por estar con nosotros. Lo veo ahí un poquito preocupado, veremos despejando incógnitas. Buenas noches. Solo pido al bipartito que gobierne para todos. Para todos. Eduardo Alcalde, buenas noches, su frase. Pues yo encantado y con esperanza y con deseo de que lleve el nuevo gobierno y que podamos ver esas promesas que han hecho esa realidad. Señor diputado electo, su palabra final. Nada, muchas gracias a vosotros y al pueblo valenciano por haber decidido que por fin llegue el cambio. Gracias, Juan Ponce, y señor diputado también electo. Yo le diría a Javier que tranquilo y le doy la promesa de que esto va a funcionar y sobre todo que se abre una época de esperanza para todos los valencianos, que se han abierto las ventanas y que por fin va a haber un nuevo gobierno progresista aquí en la Comunidad Valenciana. Gracias, José. Como diría Carmena, nos vamos sin tener la respuesta. ¿Será Mónica Oltra la presidenta? ¿Será Chimo Puig? No nos lo han contestado. Mañana intentaremos preguntarlo de nuevo. Mañana, por cierto, estará aquí con nosotros el que dicen será el futuro alcalde de Valencia, Joan Ribó. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.